Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Columna y en este vídeo voy a enseñarte a pintar un cuadro como este. Desde la idea inicial hasta el acabado final te daré muchos consejos para que empieces desde ya a crear tu primera obra. ¡Vamos al lío! Comenzar diciéndote que todo esto forma parte del proceso que sigo yo para pintar. No es el único ni el mejor, solamente lo comparto para ayudarte. Necesitarás pinceles para crear tu obra. Yo utilizo pinceles planos y lo hago porque al tener esta forma me permite hacer tanto líneas finas como gruesas, dependiendo de la parte en la que esté trabajando en ese momento. A continuación necesitarás un soporte en el que poder dibujar. Hay muchos tipos, cuadros en lienzo, en madera, en lona. Yo utilizo el lienzo y te recomiendo que aquí te gastes un poco más de dinero y que te compres uno de estructura un poco más gruesa. Así evitarás con el tiempo que el cuadro se deforme. El tipo de pintura que yo utilizo es acrílica. Es soluble en agua, no es muy cara, es de secado rápido y cubre muy bien toda la superficie que vas a pintar. Es una de las pinturas más recomendadas para iniciarse en la pintura. Para colocar tu cuadro en una posición cómoda y que no te perjudique la espalda, te recomiendo que utilices un caballete. Yo uso uno de sobremesa. Son apropiados para pintar sentados y suelen haber tamaños pequeños y medianos. Y sirven también de atril para exponer tus obras. Antes de empezar a pintar, empieza pensando bien lo que quieres hacer. Para plasmar tu idea, empieza siempre usando referencias. Por ejemplo, en mi cuadro yo quería que aparecieran 3 flores japonesas: un crisantemo, un loto y una peonía. Pues lo que hice fue buscar imágenes tanto reales como dibujadas, para ver cómo eran cada una y así hacerme una idea a la hora de dibujarlas. Ya tenemos la idea, pues ahora es el momento de hacer un dibujo previo para ver cómo puede quedar nuestro cuadro. En mi caso, yo utilicé un iPad con la aplicación Procreate, con las medidas exactas del cuadro. Y es el momento perfecto para ver qué colores vas a utilizar. Te recomiendo que no uses demasiado y que los que cojas se complementen entre ellos. Puedes ayudarte de páginas como Adobe Colors para elegirlos. Por cierto, si te está gustando este vídeo, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete. Me ayudarás mucho a seguir creando contenido de este tipo. Algo que me ayuda bastante y me ahorra mucho tiempo es crear una plantilla. Podría hacerlo directamente sobre el cuadro, pero tardaría más tiempo y ensuciaría mucho el lienzo. Lo que hago es imprimir el boceto que he creado previamente, lo calco en papel vegetal usando una mesa de luz y lo paso al lienzo volviendo a trazar la ilustración sobre el mismo con un lápiz. Si no tienes mesa de luz, puedes calcar el dibujo sobre una ventana para que así veas más claro y te resulte más fácil. Una vez que hemos aplicado la plantilla, es hora de pintar. Normalmente aplico una primera capa de color de relleno en todas las partes del cuadro, lo cual va a definir el tono medio de todas las partes del mismo. Y te recomiendo que no uses la pintura tal cual. Añádele un poco de agua para que no sea tan densa y sea más fácil de manipular. De hecho, cada cierto tiempo ve añadiéndole un poco de agua, porque como te he comentado antes, este tipo de pintura se seca muy pronto y en cuanto la sacas del bote prácticamente. Lo que va a hacer que tu cuadro parezca más realista son las luces y las sombras. Así haremos que parezca que las cosas tienen volumen. Solo tienes que imaginarte que pones una luz en un lado del cuadro y verás dónde tienes que aplicar un color claro o un color oscuro. Por ejemplo, para pintar la sombra, empieza cogiendo la pintura con el pincel y aplícala sobre la parte que quieras que sea oscura y ve avanzando hacia la parte que sea más clara. Conforme vas pintando, te irás quedando sin pintura en el pincel, lo que hará que se vaya mezclando con el color base, consiguiendo así un degradado de más oscuro a más claro. Con las luces, haz lo mismo. Para terminar tu obra y que quede bien protegida, lo suyo es darle una capa de protección. Yo uso barniz en spray, pero siempre en un espacio abierto y con mascarilla. Coloca el spray a unos 20 centímetros del cuadro y ve dando pasadas lentas en horizontal, cubriendo toda la superficie. No apliques mucha cantidad, así no quedarán gotas o zonas con demasiado barniz. Deja pasar unos 10 minutos y vuelve a hacer lo mismo. Con unas 2 o 3 capas será suficiente. Yo soy muy exagerado y doy 15. Si quieres ver el proceso completo de este cuadro, aquí te dejo un enlace para que lo veas. Mi nombre es Daniel Columna y nos vemos muy pronto. Adiós.